Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer taller del ciclo Presencia. Y hoy vamos a hablar de algo que atraviesa a muchos niños y también a muchos adultos, que es la ansiedad. Quizás acompañas a un niño que se preocupa constantemente, que tiene pensamientos muy negativos, que se frustra con facilidad, o que tiene miedos por cosas que todavía no pasaron, o que expresa su malestar a través de dolores de panza, dolores de cabeza, rabieta, llantos, evitación y huida. Y muchas veces no sabemos cómo acompañar todo esto, ni en casa, ni en la escuela, ni en otros espacios educativos. Quiero decirte algo muy importante desde el inicio. No es tu culpa que un niño tenga ansiedad. Es cierto que existen factores genéticos y ambientales, pues que pueden influir, pero es solamente una parte muy pequeñita. La ansiedad tiene que ver también con la personalidad del niño, con su sensibilidad y con lo que expresa en el mundo. Y acá viene pues lo más importante, que la ansiedad es tratable y nosotros como adultos pues debemos prepararnos justamente para comprender la ansiedad y aprender cómo guiar a un niño cuando estas emociones aparecen. No vamos a buscar ninguna solución mágica ni trucos rápidos, porque la ansiedad no se apaga pues con una técnica aislada, sino que tenemos que empezar a entender cómo incorporar pues nuevas estrategias para comprenderla y pues finalmente no eliminarla, sino aprender a cómo acompañarla. Ahora sí, empezamos. Y es que hay algo que recordar muy importante y es: influyes en tus hijos todo el tiempo. Sin duda los niños buscan en los adultos cómo responder a diferentes situaciones pues de la vida diaria. Y esto lo vemos muy claro cuando son pequeños, cuando están dando sus primeros pasos. Ellos buscan la mirada pues de esas personas a quienes le rodean. No buscan palabras, están buscando seguridad. Y uno lo alienta, uno pues lo anima a seguir, uno le dice: levántate, tú puedes, un pasito más. Y pues eso a ellos les da la seguridad que pues no hay nada de malo en volverlo a intentar. Esto que los niños hacen de chicos, pues los hacen todo el tiempo durante su infancia. Y créanme que las primeras personas que necesitamos aprender de la ansiedad, pues somos nosotros. Si estamos acelerados, desbordados, llenos de pensamientos negativos, eso es lo que los niños van a aprender. Así que es importante recordar algo simple pero muy profundo, y es que influimos en nuestros hijos todo el tiempo. Para comprender la ansiedad y dejar de pelear con ella, necesitamos conocer pues algunos principios, y para ello quiero compartirte pues el número 1. Y es que no nos enseñaron a relacionarnos con la ansiedad. El primer principio es este: como adultos no nos enseñaron a tener una relación sana. Aprendimos que tener ansiedad era algo malo, que hay que evitarlo, que hay que sacárselo de encima lo antes posible. Entonces empezamos a tener miedo del miedo, no solo a las situaciones, sino al miedo a tener la ansiedad. Pero cuando dejamos de huir y empezamos a reconocer la ansiedad, podemos entenderla un poco más y acompañarla mejor. Lo que se niega se intensifica y lo que se reconoce se puede acompañar. Así que el principio número 2 es que la ansiedad no es una emoción negativa. Es entender que la ansiedad no es negativa, es incómodo, pero no es malo. Y hay que quitar pues este miedo a que tenga que desaparecer, sino a convivir con ella y a regularla mejor. No se trata de eliminarla, sino manejarla. Y el principio número 3 es que también nos enseñaron a ser una persona sensible era malo, era símbolo de fragilidad. Y el mundo necesita personas sensibles, necesita personas que sienten, que observan, que conectan. Y grandes figuras de la historia han impactado a la humanidad siendo sensibles, entre ellos Mahatma Gandhi y Albert Einstein. El problema no es la ansiedad o no es tener hijos que sean sensibles, ni ser sensibles tampoco nosotros como adultos. El problema es tratar la sensibilidad como un defecto. La diferencia está
en no sentir más ni menos, sino aprender a nombrar lo que se siente y acompañarlo. En lugar de decir, es muy dramático este niño, o es que se altera por todo. Sí, es intenso, pero es cariñoso. Y de allí debemos hacer una pregunta muy distinta. ¿Qué podemos aprender nosotros con esto? Cuando escuchamos la palabra ansiedad, muchas veces pensamos en nervios, en estrés o en el miedo al futuro. Pero la ansiedad es una experiencia que hoy atraviesa a millones de personas, a adultos y también a niños. Y muchas veces se vive en silencio, con una sensación de soledad, de incomprensión o de confusión. Como ya dijimos antes, la ansiedad puede ser un pensamiento o una sensación incómoda, pero no es un defecto, no es una falla. Y no es algo que tengamos que eliminar a la fuerza. La ansiedad es una señal, no es un error. Y nuestro cuerpo pues envía esas señales cuando experimentamos ciertas emociones y cuando estamos ansiosos. El cuerpo intenta alertarnos del peligro, incluso cuando no existe una amenaza real. La ansiedad pues no sabe eso, simplemente se protege al máximo y envía señales de igual forma. Dolor de estómago, latido acelerado, nudo en el pecho, nudo en la garganta, no aparecen pues para molestarte, sino para que prestes atención. Y hasta ahora hablamos mucho de lo que es la ansiedad en los niños. Pero ahora yo quiero que miremos algo importante, la ansiedad en nosotros, en los adultos, ¿cómo se ve? Y bueno, en los adultos la ansiedad muchas veces no se nota como ansiedad, se nota como una mente que no descansa. Si somos docentes, por ejemplo, aparecen preguntas como, ¿este año escolar va a salir como espero? ¿Cómo voy a terminar todo lo que tengo que hacer? Y el cuerpo empieza a acompañar esa mente. Una irritabilidad, una impaciencia, el cuerpo tenso, incluso pues cuando estamos quietos. Nos cuesta disfrutar del presente. Todo el tiempo estamos corriendo con una sensación constante de no tengo tiempo, no tengo tiempo. La mente se llena de pensamientos repetitivos. Aparece mucho lo que es la autoexigencia extrema, el cansancio emocional y muchas veces rigidez en la casa, rigidez en el aula y poca tolerancia al error. Esto también es ansiedad. La ansiedad en los adultos pues no siempre grita, a veces se disfraza de exigencia. Quiero que te quedes con una idea muy importante. La ansiedad se puede trabajar, podemos comprenderla, podemos regularla y con el tiempo inclusive podemos transformarla. Cuando le enseñamos a un niño qué pasa en su cuerpo y qué pasa en su cerebro, ese niño pues va a tener un sentido de seguridad. La emoción va a dejar de ser una amenaza porque lo que se comprende se puede regular. Y algo muy importante para tener en cuenta es que aunque hoy tu hijo o tu hija pues no sea ansioso, la ansiedad va a aparecer en algún momento pues de la adolescencia. Si recuerdas la película Intensamente 2, aparecen emociones como la vergüenza, también aparece la ansiedad y pues aquí estamos educando para saber qué hacer con ella, no para decirle que es un error o que esto está mal, no, sino que cuando antes aprendan a reconocerla, a entenderla y a regularla, mejor preparados nuestros niños van a estar. No educamos para que se sientan pues con ansiedad, sino para que sepan qué hacer cuando aparezca. Y como adultos sí que podemos hacer y aplicar rutinas simples que nos ayuden a regular la ansiedad, rutinas que pueden ser individuales o familiares. Y una de ellas es la gratitud. Instituciones como la Clínica de Mayo han mostrado que practicar la gratitud de forma regular va a ayudar a reducir los niveles de ansiedad. Esa sensación de bienestar, de completud, o sea, de que estar completos, son hábitos posibles que podemos incorporar en nuestros pequeños antes de ir a dormir. Algo simple, algo pequeño, acompañarlos a que nombren una o dos cosas por las cuales agradecen. Esto, si se sostiene en el tiempo, va a ayudarlo a que la ansiedad no se apodere tanto pues de nuestro cuerpo.
Después, si quieres acompañarte pues con algo muchísimo más concreto, tengo un kit de gratitud que puedes descargar en la cajita de información. Hay algo que no podemos olvidar y es comprender qué nos pasa por dentro. Es lo que nos permite acompañar mejor a nuestros niños. Hasta ahora vimos qué es la ansiedad y ahora quiero que veamos algo distinto. Quiero que intentemos mirarla desde el niño. En los niños, pues la ansiedad no se presenta como tengo ansiedad, sino como una conducta. A veces bloqueo, irritabilidad, aislamiento, rechazo, y muchas veces interpretamos esto como portarse mal, cuando en realidad es que están sintiendo malestar. Por dentro lo que les está pasando son pues que el cuerpo está acelerado, hay pulsaciones con el corazón muchísimo más rápido, la respiración se agita, la panza duele, el cuerpo tiembla y bueno, es muy difícil pensar con claridad. Y el niño no está exagerando, su cuerpo está pidiendo ayuda. La ansiedad puede ser incómoda, aterradora y se vuelve especialmente difícil cuando no sabemos qué es lo que sentimos ni para qué sirve lo que está pasando. Y esto es exactamente lo que ocurre a muchos niños. Sienten mucho, pero todavía no pueden poner en palabras lo que les está pasando. Y después de ver cómo se vive con la ansiedad en los niños, aparece una pregunta clave. ¿Qué rol tenemos nosotros? Y el primer rol no es corregir, no es calmar rápido, no es quitar la emoción, sino ayudar a nombrar. Cuando un niño no puede poner en palabras lo que siente, el adulto presta su lenguaje. Les ayudamos a decir, esto que sientes tiene nombre y se llama ansiedad. Después, el segundo rol es entenderla. Comprender que no es un capricho, ni una exageración, ni una falla. Y recién después el tercer rol es explicarla. Muchas veces la mejor forma de explicar la ansiedad es con cuentos, bien, porque así nos hablan de estas preocupaciones. Por ejemplo, en este cuento que me gusta mucho dice que la ansiedad es como, o la preocupación es como una semilla. Esta semilla que primero aparece como brote y después va creciendo con el tiempo, pues imagínate, si plantas tomates, esa semillita va creciendo y vas a tener muchos tomates. Pero si plantas preocupaciones, con el tiempo vas a tener pues muchísimas preocupaciones, te va a dar vuelta la cabeza, vas a alimentar esas preocupaciones y no vas a saber qué hacer con ellas. Entonces, lo que empezó como una pequeña semillita se convierte en un problema enorme. Las preocupaciones crecen cuando las estamos cultivando. Y algo muy importante es que no todas las preocupaciones son iguales. A veces son muy concretas. Por ejemplo, un niño puede pensar que su mamá no lo va a ir a buscar después de la práctica de fútbol. Pero para un adulto esto puede sonar exagerado, pero para un niño es completamente real. Y otras veces la ansiedad no viene como un pensamiento claro, es más bien una sensación, una incomodidad en el cuerpo. Como ya hablamos, pues hay muchos síntomas que expresan lo que es la ansiedad. Bueno, y un niño a veces no sabe explicar lo que le pasa, pero eso no significa que no sea real. Uno de los roles más importantes del adulto es ayudar a nombrar. Cuando un niño no puede poner en palabras lo que siente, el adulto presta pues su lenguaje, porque lo que se nombra se ordena y lo que se entiende se puede regular. ¿Qué es exactamente la preocupación? La preocupación es un sistema de protección. Si miramos nuestra historia como especie, nuestros ancestros salían a cazar y a buscar comida y muchas veces se encontraban con estos tigres dientes de sable. Entonces allí se activaba pues una alarma interna donde millones de químicos pues activaban un sistema de energía en el cuerpo y los preparaba para dos opciones, para luchar o para huir. Por eso decimos que la preocupación es una protección y es un mecanismo de supervivencia y sigue siendo necesario el día de hoy porque nos va a proteger, siempre nos va a indicar, a hacernos la pregunta de ¿estamos a salvo? Con esta acción que estamos aplicando, ¿estamos a salvo?
¿Estamos a salvo? Si, por ejemplo, el niño va a cruzar la calle, pues tiene que estar atento, que no toquen una estufa caliente, inclusive con las redes sociales, en dónde me estoy metiendo. ¿Este sitio es peligroso? ¿Estoy a salvo? Entonces, nuestro cerebro tiene pues grandes mecanismos de funcionamiento. Tenemos uno más lógico, en donde pues estamos mucho más tranquilos, nos ayuda a pensar con claridad, a reflexionar, a ver cómo resolvemos problemas, y tenemos el cerebro viejo, ese cerebro que se encarga pues de la supervivencia, que detecta el peligro, que reacciona rápido y que nos protege. Cuando aparece una preocupación intensa, se activa la alarma de la preocupación. El cerebro viejo toma el control y el cerebro nuevo se apaga. Por eso es ansiedad. No es que queramos pensar mejor, es que no podemos pensar mejor cuando estamos en ansiedad. Cuando un niño o un adulto está ansioso, no sirve pedirle que razone o que se calme. Primero necesitamos bajar la alarma, ayudar al cuerpo a sentirse seguro y recién después pensar en soluciones. Primero calmamos y después enseñamos. Y algo muy importante es que esta alarma no siempre es mala. Cuando se activa, el cuerpo libera sustancias químicas diseñadas para sobrevivir. El corazón pues late muchísimo más rápido y lleva más oxígeno a los músculos. El cuerpo se llena completamente de energía y empieza pues a apagar otras funciones como la digestión. En 1982, Ángela Caballo salvó a su hijo que quedó atrapado debajo del auto. Ella logró levantar el auto porque el auto estaba sostenido con un gato. El niño se metió adentro de este auto, el auto bajó y ella rápidamente, pues sin pensarlo, agarró el auto y lo subió. Esto es una historia real y la puedes buscar en internet. Es decir, la madre salvó al hijo por simplemente este mecanismo de supervivencia y de luchar contra todo. Entonces, la ansiedad es una aliada, pero necesita ser regulada en la vida diaria. Llegamos a una pregunta clave. ¿Podemos vivir sin ansiedad? Y la respuesta es no. Y está bien que sea así. La ansiedad forma parte de estar vivos, forma parte de cuidarnos, de ser humanos, pero lo que sí podemos hacer es aprender a no vivir atrapados en ella. Podemos aprender a escuchar el cuerpo, a reconocer estas señales, a dar pasos pequeños y a elegir una y otra vez volver a la calma. La mayoría de nuestros miedos pues no ocurren. De hecho, cerca del 80% de lo que imaginamos nunca se llega a materializar. El cuerpo sigue siendo un gran aliado porque cuando lo escuchamos nos devuelve al presente. Y no necesitamos hacerlo perfecto, sino hacerlo posible. Ese es el regalo mucho más grande que un adulto puede darle a un niño. Enseñarle que puede sentir sin perderse en lo que siente. Así que gracias por estar acá, gracias por elegir educar con mucha más presencia, porque cuando un adulto aprende a regularse, un niño no se siente solo. Suscríbete y está mucho más atento a todas las publicaciones del canal Crecer Educando. Nos vemos.